Y sean todos bienvenidos a este canal, el Profe Didi, tu guía matemática. Antes de comenzar con este video, los invito a suscribirse, darle like y compartir con todos tus amigos. A continuación vamos a trabajar un tema muy importante de la trigonometría, el cual es la circunferencia unitaria. Una circunferencia unitaria básicamente es una circunferencia que tiene radio 1 y que normalmente su centro está en el origen 0, 0 de un sistema de coordenadas. Bien, por definición vemos que una circunferencia tiene infinitos puntos sobre ella. Si analizamos los puntos cuadrantales, vemos que aquí justo en este punto tiene coordenadas 1,0. En este punto tiene coordenadas 0,1. En este tiene menos 1,0 y en este tiene 0, menos 1. Bien, si yo analizo un punto cualquiera, en este caso un punto P que va a tener coordenadas XY y trazo un segmento desde el centro, trazaré pues el radio que tiene un valor de 1. Ahora, si yo trazo una línea vertical sobre este punto, vemos que se va a formar un triángulo rectángulo. Bien, en donde va a tener coordenadas X y va a tener coordenada Y. Ahora, si aplicamos el teorema de Pitágoras, nos establece que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Para qué voy a utilizar el teorema de Pitágoras? Para hallar la ecuación general de la circunferencia con centro 0, 0 y radio 1, para poder identificar los puntos que se encuentran sobre esta circunferencia. Bien, vemos que C en este caso es la hipotenusa, en este caso nuestro triangulito, vemos que la hipotenusa es R, el radio, ¿cierto? Que tiene un valor de 1. Bien, entonces si reemplazamos, tenemos que la hipotenusa va a ser 1 al cuadrado, igual A y B son los catetos, ¿cierto? Del triángulo. En este caso nuestro triángulo tiene el cateto X y Y. Entonces, pues simplemente va a ser X cuadrado más Y cuadrado. Bien, entonces 1 al cuadrado pues es 1. Y si giramos esta ecuación, tenemos que X al cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual a 1. Esta ecuación es la que nos va a ayudar para identificar los puntos que se encuentran sobre esta circunferencia unitaria. Bien, miremos el siguiente ejercicio y así podremos entender un poco mejor. Desarrollemos juntos el siguiente ejercicio. Miremos, compruebe que el punto 1 medio, menos raíz de 3 medios pertenece a la circunferencia unitaria. Si es así, determine en qué cuadrante se encuentra ubicado. Sabemos de antemano la ecuación general de mi circunferencia con centro 0, 0 y radio 1, ¿cierto? Sabemos que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Si vemos lo que tenemos acá, es un punto, ¿cierto? En el sistema de coordenadas. Tenemos el punto X y tenemos nuestra coordenada en Y. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es evaluar estas coordenadas aquí en mi ecuación. Entonces, esto es X y esto es Y. Bien, entonces donde está X lo vamos a reemplazar por 1 medio. Entonces esto también va a ir al cuadrado, ¿cierto? Porque la fórmula me lo indica así. Más lo que está aquí en Y lo vamos a reemplazar aquí. Entonces es menos raíz de 3 medios. Y esto también lo vamos a elevar al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1. Bien, ¿cómo comprobamos de que este punto sí pertenece a la circunferencia unitaria? Pues lo que nos dé aquí en estas operaciones nos tiene que dar igual a 1. Bien, entonces, para poder desarrollar esta potencia de fraccionarios, ¿sí? Básicamente tenemos que usar la siguiente propiedad. Sabemos de que A sobre B
a la n es igual a la n sobre b a la n. Quiere decir que el exponente se va a repartir tanto para el numerador como para el denominador. Entonces, básicamente esto me va a quedar 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Más, fíjese, aquí lo que tenemos es una base negativa. Como tenemos una base negativa, pero nuestro exponente es par, automáticamente el resultado es positivo. Bien, entonces va a repartir el exponente tanto al numerador como al denominador. Y esto va a ser igual a 1. Ojo que si esto no nos da igual a 1, quiere decir que este punto no pertenece a la circunferencia unitaria. Entonces, tenemos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado pues es igual a 1, ¿cierto? 2 al cuadrado es igual a 4. Más, aquí, si nuestro índice radical es igual al exponente, ¿sí? Si nuestro índice radical, a ver, digamos yo tengo raíz de n del número a con exponente n, por propiedad yo puedo cancelar y me va a dar igual a. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado pues me va a dar igual a 3. Bien. Sobre 2 al cuadrado, que es igual a 4. Ya no nos queda más que hacer aquí que resolver pues una fracción es homogénea, ¿cierto? Pues aquí vamos de frente. Entonces 3 más 1 pues me va a dar 4. Y esto sobre 4 va a ser igual a 1, ¿cierto? Y 4 dividido en 4 pues es 1. Decimos que 1 pues es igual a 1. Quiere decir que el punto 1/2, menos raíz de 3 sobre 2 sí pertenece a mi circunferencia unitaria, porque al hacer nuestras operaciones nos dio igual a 1. Bien, ahora nos dice, si es así, determine en qué cuadrante se encuentra ubicado. Bien, miremos que esta coordenada en X es positiva, ¿cierto? 1/2 es positivo, y nuestra coordenada en Y es negativa. ¿Y qué cuadrante tiene coordenada en X positiva y coordenada en Y negativa? Pues miremos, pertenece al cuadrante 4, ¿cierto? Porque miremos acá, este va a tener coordenada en X, ¿cierto? Positiva, y en Y es negativa. Quiere decir que el punto pertenece, bueno, o está ubicado en este cuadrante de acá. Miremos otro ejercicio. Bien, el ejercicio 2 nos dice, encuentre el valor de Y en el cuadrante 4, sabiendo que X es igual a raíz de 5 séptimos. Y que al mismo tiempo, pues que X pertenece a la circunferencia unitaria. Bien, entonces básicamente tenemos que hallar las coordenadas de un punto P, sabiendo que X tiene un valor de raíz de 5 séptimos, pero no sabemos la coordenada en Y. Lo único que sabemos es que la coordenada en Y pertenece al cuadrante 4, o sea, esta de acá. Entonces para esto vamos a hacer uso de nuestra formulita. X al cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es simplemente despejar la variable Y. ¿Cómo lo hacemos? Vemos que esta X que está aquí está sumando con la Y, ¿cierto? Pues básicamente esto X cuadrado lo vamos a pasar al otro lado igual a restar, ¿bien? Entonces tenemos que Y cuadrado va a ser igual a 1 menos X cuadrado. Ahora, tenemos de que Y cuadrado es igual a 1 menos X, ya tenemos este valor, ¿cierto? Sabemos que X, esta es nuestra coordenada en X y esta es nuestra coordenada en Y. X es igual a raíz de 5 séptimos. Entonces ponemos acá raíz de 5 séptimos. Bien. Y esto pues va al cuadrado. Lo que vamos a hacer es solucionar lo que tenemos acá, ¿cierto? Ya dijimos de antemano de que
esto se iba a elevar al cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. Aquí y aquí. Y luego operamos. Entonces y cuadrado es igual a 1 menos, por la propiedad que le había dicho ahorita, podemos cancelar la raíz con el cuadrado, ¿cierto? Nos va a quedar 5 en el numerador y abajo me va a quedar 7 al cuadrado. 7 por 7 pues es 49. Ahora, lo que tenemos acá, ¿sí? Lo voy a pasar para este lado, es una resta de fraccionarios. Lo que vamos a hacer es simplemente pues operar. Entonces nos va a quedar 1 por 49, pues 49, menos 5 sobre 49. Bien, entonces nos queda de que 49 menos 5, 44. Y esto nos va a quedar sobre 49. Ahora, para despejar y, básicamente lo que tengo que hacer es aplicar raíz cuadrada en ambos lados, ¿cierto? Entonces me queda y cuadrado, raíz de y cuadrado igual a raíz de 44 sobre 49. Como le he dicho anteriormente, podemos cancelar la raíz con este cuadrado y nos va a quedar que y es igual a la raíz cuadrada de 44 sobre 49. Listo. Si recordamos las propiedades de la radicación, tenemos que raíz de a sobre b va a ser igual a raíz de a sobre raíz de b, ¿cierto? Quiere decir que aplicamos raíz tanto al numerador como al denominador. Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Entonces me va a quedar que y es igual a raíz de 44 sobre la raíz de 49. Ahí está. Ahora bien, si yo pongo este valor, raíz de 44, en la calculadora, vemos que nos da 2 raíz de 11. Bien. Ahora, algo importante que mencionar, cuando desarrollamos una raíz, nos puede dar un resultado bien sea positivo o sea negativo. Entonces, raíz de 44 es 2 raíz de 11 sobre raíz de 49, que es 7. Ok, pero ¿qué valor tomamos? ¿El positivo o el negativo? Porque fíjese, tenemos dos posibles respuestas. El positivo, 2 raíz de 11 séptimos, ¿cierto? Y tenemos el otro valor, y igual a menos 2 raíz de 11 séptimos. ¿Cómo saber cuál de estos dos valores tomar? Bien, como en el ejercicio nos dice que y, ¿cierto?, está en el cuadrante 4, miremos el cuadrante 4 es este de acá, en donde las x son positivas y las y son negativas, quiere decir que el punto P, XY, va a ser igual a, punto P va a ser igual, el x, que es raíz de 5 séptimos, ¿cierto?, coma, el y que vamos a tomar, como en el cuadrante 4 es negativo, pues vamos a tomar la y negativa, menos 2 raíz de 11 séptimos. Bien, entonces podemos decir que este punto con coordenadas x y y pertenecen a mi circunferencia unitaria. Bien, bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido. Muchas gracias por estar aquí y ver el video. Check this.